En aquel tiempo Jesús decía al gentío: el reino de Dios se parece a un hombre que echa semilla en la tierra. Él duerme de noche y se levanta de mañana. La semilla germina y va creciendo sin que él sepa cómo. La tierra va produciendo fruto sola. Primero los tallos, luego la espiga, después el grano. Cuando el grano está a punto, se mete la hoz porque se ha llegado la siega. Dijo también: ¿con qué podemos comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola usaremos? Con un grano de mostaza. Al sembrarlo en la tierra es la semilla más pequeña, pero después de sembrada crece, se hace más alta que las demás hortalizas y echa ramas tan grandes que los pájaros del cielo pueden anidar a su sombra. Con muchas parábolas parecidas les exponía la palabra, acomodándose a su entender. Todo se lo exponía con parábolas, pero a sus discípulos se lo explicaba todo en privado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Lo primero es que la vida que el Señor nos propone, el reino de los cielos, que es una vida nueva, un camino nuevo, resulta muy paradójico para nuestra lógica humana. Es todo lo contrario a lo que nosotros podemos calcular o la ciencia hoy puede descifrar, a los criterios del consenso humano, del consenso de la mayoría, porque el reino de los cielos se desarrolla de una manera muy diferente, y hoy San Pablo nos está dando una clave y dice: esto lo entendemos solamente por la fe. Nosotros vivimos de la fe en esta tierra, y el Papa Benedicto XVI siempre nos lo recordó en su pontificado. La vida cristiana y la lógica cristiana solamente se puede vivir, entender y comprender bajo una lógica muy diferente a la del mundo, a la nuestra, a la lógica humana, al criterio del consenso y de la mayoría. La vida cristiana solamente se puede vivir, comprender y entender bajo la lógica sobrenatural, la lógica de la fe. Está hablando el Señor a través del profeta Ezequiel de trasplantar un cogollo. Va a coger y a reventar un cogollo para sembrarlo y lo pondrá en la cima de un monte y crecerá. Pregúntenle ustedes a los que saben de zootecnia o agronomía o del desgueje de las plantas para reproducir otras plantas, si ellos tomarían un cogollo para resembrarlo. Eso es imposible, porque inmediatamente se moriría. Pregúntenle a un campesino si eso es lógico. Siempre en el desqueje y en la reproducción de plantas, sobre todo los que a veces hemos hecho esa aventura de experimentar cómo se siembran las plantas y se reproducen, hay que buscar la más fuerte. De hecho, cuando a uno le enseñan una técnica, le dicen: busque la que tiene los pezones más fuertes y está más rehabilitada, porque es la que tiene más posibilidad de sobrevivir. No es la lógica del Señor, como ustedes se están dando cuenta. Coja usted un cogollo que apenas está brotando bonito, córtelo y trasplántelo para que vea. Inmediatamente se marchita, se seca y no sirve para nada. Lo que no ha servido para el mundo, por eso dice San Pablo, lo que es basura para el mundo, lo que no cuenta al criterio del consenso mayoritario, el criterio intelectual, el criterio científico, es lo que sirve para Dios. La basura del mundo la ha escogido Dios para confundir a los sabios de este mundo, a los lógicos de este mundo. Por eso decía el Señor también
decía San Pablo, que la predicación del Evangelio, que ellos, no que esos pseudoapóstoles, falsos apóstoles, porque también San Pablo se enfrentó con gente dentro de la comunidad que se dejó contaminar de lo que llama el Papa Francisco la mundanidad dentro de la vida cristiana, que quieren vivir la vida cristiana bajo una lógica totalmente mundana. Esos pseudoapóstoles tienen un Cristo muy diferente, predican un evangelio muy diferente, predican una vida cristiana muy diferente. Y por eso para ellos el evangelio les resulta una locura. Para aquellos que vienen del judaísmo, incluso para los mismos judíos, el evangelio es un escándalo. ¿Qué buscamos nosotros en la vida cristiana? ¿Prosperidad? ¿Éxito? ¿Fama? ¿Notoriedad al estilo del mundo? Ese no es el evangelio para nosotros. Ya no somos candidatos para el reino de los cielos. Es que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no puede producir fruto. Ni creamos que va a producir fruto. La lógica del Señor es una lógica muy diferente. Esto dice el Señor: cortaré el cogollo, lo resembraré además lo va a sembrar en la cima de un monte. Menos posibilidad de sobrevivencia. Porque es donde está más expuesto el cogollo, al sol, al frío, a unas temperaturas desequilibradas, ¿sí? Que es imposible sobrevivir. Pero la iglesia entiende esa lógica. Ahorita en la oración colecta, toda la iglesia le pedíamos al Señor que se acordara de nuestra fragilidad, porque sin su fuerza nosotros no podemos nada. Y que nos diera esa fuerza, porque es la única que nos sirve para sobrevivir, es la única que nos sirve para cumplir sus mandamientos, es la única que nos sirve para ser fieles. ¿De dónde saca eso la iglesia? Del Evangelio, porque el Señor lo advierte en Juan 15, la parábola de la vid y los sarmientos. Un sarmiento que no esté unido a la vid no sirve para nada, no sirve, se seca, porque sin mí nada, absolutamente nada pueden hacer. De hecho, el Señor nos está hablando hoy en el Evangelio después de una parábola que le ha comunicado a sus discípulos y a sus oyentes. Recuerden, no hagamos lo que hacen tantos hoy dentro de la iglesia: acomodar la interpretación del Evangelio al estilo marcionista, heréticamente, para acomodarlo a sus satisfacciones y a lo que a ellos les parece. Leer la Sagrada Escritura, interpretarla de un modo trasquilado es atentar contra el Señor mismo, contra la dignidad de su palabra. Recuerden que esta parábola de hoy está en un contexto, y es el contexto de la parábola del sembrador. Y ya el Señor lo advirtió que hay 4 terrenos diferentes. Está el terreno que es como un piso seco, donde cae la semilla y el demonio llega y se lleva la palabra. El que la escucha, pero no le presta atención a la palabra. En ese terreno el diablo viene y se roba la semilla. ¿Y quién trabaja en ese terreno? Termina trabajando el demonio. Está el segundo terreno, que es el pedregoso, y son aquellos que por cobardía dejan de insistir, persistir y resistir en el propósito de la santidad y de la fidelidad, porque llegan las preocupaciones y las tribulaciones, porque me puse a seguir al Señor, entonces me dio miedo, mejor así no, porque después me ataca más el diablo y me ataca más el mundo, y son los inconstantes, y ahí tampoco puede crecer la semilla. Y está la que cae entre abrojos, que son los que se dejan fascinar por las cosas del mundo, riquezas, fama, placer, y se entregan a eso. Y dice el Señor, ese terreno no sirve para la semilla. Escuchan con entusiasmo y alegría la palabra de Dios, se motivan y les viene un vientecito y se ponen a temblar de susto. Y dejarse llevar uno por el miedo, eso se llama cobardía, eso es fruto de la soberbia.
Están los que escuchan la palabra de Dios entusiasmados y queremos y vamos a ser fieles y te vamos a seguir. Y entonces van apareciendo los atractivos del mundo. Ay, pero para renunciar a esto tan bueno, para tener que dejar esto que yo había anhelado y soñado toda la vida, para tener que cortar con los ideales que yo había tenido. No, así no. Ese terreno no sirve. Bueno, no lo digo yo, lo dice el Señor ahí en el Evangelio, ¿sí? Ahí la semilla no puede, crece pero se seca o se ahoga. Y está la tierra buena, de esta es la que está hablando hoy. En esta cae la semilla y de una manera, porque ¿cuál es la tierra buena? Lo acaba de decir anteriormente también el Señor. Si ustedes van y leen el Evangelio de San Marcos, dice el Señor: el que tenga oídos para oír, que oiga. La tierra buena es la que tiene como único fundamento la palabra del Señor. Su único criterio es el Señor. No se deja absorber por otro criterio. Tiene su mirada, su corazón puesto solo en lo que el Señor dice y dispone. Quiere obedecerle al Señor al costo que sea. Esa tierra es la que está hablando hoy. Y dice que en esa tierra se tira la semilla y de una manera misteriosa la semilla comienza a crecer, incluso sin que esa persona, siendo tierra buena, porque tiene como criterio obedecerle al Señor en todo, la semilla comienza a dar raíz, brota, da raíz, va creciendo y cuando menos piensa comienza a echar fruto y se le puede pasar la voz, ya es un fruto. Nos lo enseñaban a nosotros, siempre lo decían los abuelos. ¿Por qué esta persona se la llevó el Señor? Porque ya es un fruto maduro. Cuando a una tierra que ha vivido en el Señor. Y uno dice: ¿por qué esta persona que fue tan fiel al Señor, que se preocupó por vivir tan lealmente al Señor, por entregarse totalmente a Él, por vivir puramente, se la lleva el Señor a tan temprana edad? Mi hermanita, que me llevaba 1 año, en mi casa somos 7, y éramos la parejita, así siempre andábamos juntos. Y a mí me pegó muy duro porque un día llegó el Señor con la hoz y cortó el fruto. Y era una mujer muy buena, muy buena. De 14 años era una catequista fenomenal, ¿sí? Y un día salió a caminar con mi hermanita mayor y contenta, había salido, contenta, feliz de la casa. Además, una niña a los 14 años entregada totalmente al Señor, esa era su vida, el Señor. Y se desplomó. Y no respondía y la suben a un carro, la llevan al médico y dicen: no, ya por ahí entre 5 o 7 minutos ya se fue. Le dio un fulminante y el Señor se la llevó. Y yo no entendía por qué. Mi mamá decía, en medio de su duelo decía: ay, gracias Señor que te llevaste a mi muchachita. Gracias que te la llevaste. Fue un fruto bueno. Hoy yo comprendo por qué. Después sus compañeritas en el colegio en embarazo, otras consumiendo, otras. El Señor necesitaba cuidar ese fruto. Yo recuerdo, era acólito en ese tiempo, las exequias fueron una cosa impresionante, ¿sí? Todos los catequistas, los niños, todo el colegio, ¿sí? Fue un fruto. Yo peleaba con ella. Y cuando yo peleaba con ella, ella se iba en silencio. Y yo, como soy de un carácter así fuerte, no le hablaba. ¿Y saben qué hacía en el colegio a pesar de que yo no le hablaba? Solamente me iba a buscar. A ella la querían mucho, porque surgimos de una familia con muchas sobriedades, necesidades, y siempre los compañeros iban y le daban en el desayuno algo, la buscaban, ¿sí? Y ella la mitad, así yo no le hablaba a ella, me buscaba y me entregaba la mitad de un sándwich, la mitad de algo que le daban, ¿sí? Pasó la hoz. De hecho, yo no entendía y en mi casa comenzaron a cambiar
muchas cosas para bien desde la partida de ese fruto, sin que nadie supiera cómo esa semilla iba creciendo, ese fruto se iba madurando. Es una lógica muy diferente a la del consenso actual. De hecho, para el consenso dentro de la iglesia, ¿quién es santo? El que más apariencia tenga. ¿Quién es más bueno? El que más apariencia externa tenga. ¿Quién es el que más ama al Señor? El que más maquillaje externo tenga. Y eso se llama, el Papa Francisco lo ha dicho, así como lo dice de manera coloquial, un maquillaje. Cuando vino a Colombia, en Medellín, en la Plaza de Toros, y yo recuerdo, estábamos allá todos, había obispos, era el encuentro para la vida consagrada, y los seminaristas y la vida sacerdotal, ya todos. Cuando comienza a hablar y dice que nosotros no podíamos vivir una santidad de estampita, ¿sí? Con manos juntas y ojos blanqueados, ¿sí? Maquillaje, esa vida no sirve para el reino de los cielos. Yo lo dije hace poco acá, una viejita que me encontré, tiene 96, 98 años creo, me dio la catequesis más fabulosa que yo he recibido en toda mi vida sacerdotal. Porque llegué a visitarla, conocí, ella solita poniéndose el oxígeno ahí, sí, casi no escuchaba, en una silla sentada, no en la cama. Una mujer con muchos dolores seguramente, pero ahí. Y entonces yo comencé a hablarle así como tierna y dulcemente, y me dice, hábleme fuerte, ¿sí? Y le dije, ¿a usted le gusta que le vengan a visitarla? Digo, sí, a mí me gusta que me vengan a visitar, pero a que recen conmigo. ¿Y qué le gusta rezar a usted? A mí me gusta mucho que recen el rosario conmigo, que me hablen de Dios. Y que recen con ganas. Yo me quedé así como... Y le voy a contar una cosa que me enseñó el Espíritu Santo, porque a mí el Espíritu Santo me enseña muchas cosas. Me dijo una vez, el Espíritu Santo me dijo que había que rezar con ganas. Y me dijo que el que rezaba con ganas era el que rezaba no solamente con la boca, sino con la boca y con el corazón. Y primero con el corazón y luego con la boca. Eso es rezar con ganas. Y eso es lo que llaman los místicos la oración del corazón. ¿Cuántas veces nuestros rezos, súplicas son de boca para afuera? Siempre nos lo decían nuestros abuelos, uno nunca debe hacer las cosas de boca para afuera. Mi mamá me decía, mijito, a eso no les creas. Y eso se convirtió de moda hoy dentro de la iglesia, de boca para afuera. Y ya sabemos que en esa tierra la semilla del reino no puede crecer, se termina ahogando. Tenemos que vivir una lógica, la lógica que San Pablo está hablando en la segunda carta a los Corintios, es la lógica de la fe. De hecho, cuando un cristiano comienza a vivir fielmente para el Señor, la mayoría le dice que está equivocado. Y hablo dentro de la iglesia. Los más equivocados dentro de la iglesia en vida han sido los santos, despreciados por obispos, sacerdotes, hasta cardenales, teólogos, maestros, entre comillas, de vida de santidad. Y si no, para la muestra de un botón, nuestra santa colombiana. ¿Quiénes fue lo que más duro le tiraron? Y dijeron que esa obra no era de Dios, sino del demonio. Obispos, sacerdotes brillantes, los grandes de Colombia, los políticos y todo. Léanse la autobiografía de Santa Laura Montoya para que vean. A ellos no les servía, ella no vivía según Dios para ellos. Vaya, pregúntele a estos intelectuales hoy, estos grandes teólogos dentro de la iglesia, ¿quién les sirve? Le sirve el que viva una apariencia de santidad, no el que viva una vida fiel desde el corazón moralmente hablando.
No importa que caigas en pecado, lo importante es que muestres una fachada. No importa que faltes a uno de los mandatos, no importa, lo importante es que tu fachada externa esté bien, ¿sí? Que externamente seas impecable. Si no eres impecable internamente y vives en pecado y eres infiel y haces cosas que no le agradan a Dios privadamente, dentro de lo subjetivo, así hablan estos teólogos morales, dicen, ya no es una moral objetiva, sino subjetiva. Lo que tú creas que está bien. Si tú sientes en tu corazón que está bien, no importa, solo vive externamente algo. Eso es lo terrible que vivimos hoy dentro de la iglesia. Bueno, no lo digo yo. Todo esto lo dice el Papa Benedicto XVI en su libro póstumo. Cuando habla de la decadencia moral en la iglesia, lo dice. Dice incluso cómo se vició el criterio dentro de la iglesia. Lo dice él ahí en ese libro para elegir obispos. Cómo se vició el criterio moral de la iglesia para orientar la vida de los cristianos en muchos sacerdotes y en la formación sacerdotal, porque esto ha permeado a la iglesia. Pero nuestra lógica es la lógica del Evangelio, no puede ser otra. Eso sí, si nosotros decidimos vivir bajo la lógica de Dios, preparémonos, porque hay pruebas y tribulaciones que van a venir, y esto hasta la sangre, y mejor, ¿sí? Porque más rápido pasa la voz y más cerca está la plenitud del reino de los cielos para un cristiano que quiera ser fiel al Señor. No nos dejemos engañar del consenso mayoritario aún dentro de la iglesia. No podemos. Nuestra lógica es el Evangelio y lo que los santos y la iglesia ha vivido fielmente. Que esta palabra del Señor nos aliente para que podamos cantar como el salmista y decir que es bueno dar gracias al Señor y tocar para su nombre, porque el que vive en justicia va a ser premiado por el Señor y va a crecer como una palmera y un árbol frondoso, no en esta tierra. Los santos siempre comienzan a producir frutos en el mundo después de que mueren, ¿sí? Miren un San Antonio de Padua, cómo terminó solo, despreciado por todos. Tanto predicar, tanto hablar del Señor y al final de su vida se tenía que ir a predicarle a los peces, porque nadie lo quería escuchar. Era demasiado exigente, radical, ¿sí? Santa Laura Montoya se tuvo que ir para la selva con los indígenas, ¿sí? No crean que no intentó con sus alumnas, y lo que se trajo fue resistencia, ¿sí? Y eso que los indígenas tenían resistencias, pero le prestaron atención varios. ¿Y cuándo comienza a dar frutos esa mujer? Cuando muere. Los santos se convierten en un árbol frondoso como el grano de mostaza. Cuando el consenso decía esos no sirvieron para nada, Dios destapa esos árboles y dice, sirven para mucho. San Juan Pablo II, cuánto lo criticaban dentro de la iglesia. La jerarquía misma decía que era un rigorista moral. Dentro de la jerarquía, hasta después de muerto lo han querido desacreditar y no han podido. Entre más intenta, Dios más hace milagros a través de él. Miren, hoy todavía no han alcanzado a cuantificar la cantidad de notificaciones de milagros a través de Juan Pablo II en la Santa Sede, porque son por montones. Miren la lógica de Dios cómo es. Mientras dentro de la iglesia hay algunos que han intentado desacreditarlo. Contra Dios no se puede pelear. Contra los hombres y mujeres de Dios no se puede combatir. No se puede. En la vejez seguirá dando fruto y estará lozano y frondoso para proclamar que el Señor es justo, mi roca en quien no existe la maldad. Siempre busquemos nuestra justificación en Dios. Hoy en el mundo el consenso ya es el que dice quién es bueno, quién es malo, quién es santo, quién no. No le prestemos atención a eso. Solo es Dios. Y por eso dice San Pablo, llegará el día del juicio y Él será quien diga
quién quién obró de manera buena y quién obró maliciosamente. Eso no lo sabemos nosotros. Cuando muramos, después de la muerte viene el juicio, y en el juicio todo quedará destapado. Y allá nos daremos cuenta de quién se va a poner a pelear con la verdad, si ahí va a quedar todo al descubierto. Por eso, mientras vivamos en esta tierra, vivamos del Señor, bajo los criterios del Señor, de su palabra y de su evangelio. No nos dejemos absorber por lo que hoy hay mayoritariamente, que muchas cosas son errores contrarios al criterio del Señor y al criterio del evangelio. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.